Hola, buenas tardes. A través de este espacio informativo les hablaré sobre la protección de los datos personales, que a partir del siglo XVIII los derechos humanos comenzaron a estar presentes y con su reconocimiento en la normativa constitucional fueron alcanzando su consolidación como pieza importante para todo ser humano. Hoy en día es necesaria la utilización de los sistemas de información para poder dar tratamiento al gran volumen de datos que se manejan en todas las actividades, tanto públicas como privadas. Algunos conceptos fundamentales sobre el derecho a la protección de datos personales son ¿qué es un dato personal? Este se refiere a la información concerniente a una persona física que la hace identificable. ¿Para qué se utilizan los datos personales? Estos datos se utilizan para las finalidades primarias y secundarias que se describen en un aviso de privacidad o de confidencialidad de alguna dependencia. Algunos ejemplos de estos datos personales son la información que puede identificarte y te relaciona únicamente a ti, como es el nombre, la edad, el teléfono, domicilio, correo electrónico, fecha de nacimiento, entre otros. Este se diferencia de un dato personal sensible. Estos son aquellos que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Algunos ejemplos de datos personales sensibles es la foto, el estado de salud, que es presente, pasado, la afiliación sindical, las intervenciones quirúrgicas, incapacidades médicas, historial clínico, alergias, enfermedades, preferencias sexuales, religión, entre otros. ¿Por qué es importante la protección de los datos personales? ¿En qué consiste este derecho? Ese es un derecho fundamental que busca la protección de la persona en relación con el tratamiento de su información. Tiene un poder de disposición y control que faculta a su titular a decidir cuáles de sus datos proporciona a un tercero, que esto se le llama derecho a la autodeterminación informativa. El derecho que tiene toda persona a conocer y decidir quién y cómo y de qué manera recaba, utiliza y comparte sus datos personales. Hay algunos principales sistemas de protección de datos personales que existen en la actualidad, el cual les mencionaré a continuación. El uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que en muchas ocasiones los datos personales sean tratados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados, así como transmitidos en el consentimiento del titular, rebasando los límites de la esfera de privacidad de la persona y lesionando en ocasiones otros derechos y libertades. A fin de equilibrar las fuerzas entre un individuo y aquellas organizaciones públicas o privadas que recaban o colectan datos sobre tal individuo, surge en Europa el concepto de la protección de datos personales. Un concepto similar surgió en Estados Unidos de América, el concepto de privacidad, aunque con alcances distintos. Bajo el concepto de protección de datos personales, el titular o dueño de dichos datos es el propio individuo. En naciones avanzadas, la protección de datos personales es quizá el más nuevo de los derechos que goza un individuo. Luego de una evolución normativa en el ámbito internacional, el 26 de abril de 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa resolvió declarar el 28 de enero como el Día de la Protección de Datos Personales, con motivo del aniversario de la firma del Convenio 108 sobre la protección de datos personales. El Convenio 108 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscrito en 1981, fue el primer instrumento vinculatorio de carácter internacional en materia de protección de datos y es el resultado de la decisión del Consejo de Europa ante el rápido avance en el campo del procesamiento electrónico de información y la aparición de las primeras bases de datos usadas en las grandes empresas y los gobiernos estatales. Los objetivos de dicho convenio consistieron en otorgar un marco legal con principios y normas concretas para prevenir la recolección y el tratamiento ilegal de datos personales. Por medio de este convenio 108, los países firmantes se comprometieron a realizar las reformas necesarias en su legislación nacional para implementar los principios contenidos en dicho instrumento, los cuales se refieren a los datos personales que deben recolectarse y tratarse con fines legítimos y no con otros propósitos, que no deben conservarse más de lo estrictamente necesario
de acuerdo con el fin para el cual fueron recolectados, que sean verdaderos y no sean excesivos. Bueno, entre otros modelos de regulación de datos personales existentes en el ámbito internacional, existen como la Resolución de Madrid, en Madrid, Asia, Europa, Unión Europea, Iberoamérica, en Norteamérica, en relación al tratamiento de datos de carácter, y tratan de plasmar los múltiples enfoques que admite la protección de este derecho, integrando legislaciones de los 5 continentes. Algunos modelos internacionales puedo describir: el europeo y el norteamericano. El europeo basa su normatividad en normas penales dirigidas a la protección de los datos personales, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que rige el artículo 12, que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o correspondencia, ni ataques a su honra o reputación. El modelo norteamericano basó su normatividad en que el derecho a la privacidad está destinado a proteger los sentimientos y la sensibilidad de la persona y no su propiedad o intereses, con lo que sostiene que es un derecho personal que termina con la muerte. Puedo mencionar diferentes modelos como el de Argentina, Canadá, España, entre otros, pero ya entrando a nuestra normatividad en México desde el año 2000 se han promovido diversos proyectos legislativos en torno a la protección de datos personales en el Congreso de la Unión, sin que ninguno de ellos fructificara, dada la ausencia de una disposición constitucional que les diera sustento. No es sino hasta la aprobación en el 2009 de las reformas a los artículos 16 y 73 constitucionales que se introduce el más alto nivel de nuestra Constitución, el derecho de toda persona a la protección de su información. Lo anterior es relevante dado que los datos personales se encuentran en manos tanto de gobiernos como de particulares, empresas, organizaciones y profesionistas, y porque en el uso indiscriminado de la tecnología estos pueden utilizarse para fines distintos de aquellos para los que fueron recabados. Recordemos, en el artículo 16 constitucional establece el derecho fundamental de los individuos al adecuado tratamiento y la protección de sus datos personales. Por su parte, el artículo 73 faculta al Congreso Federal para expedir una ley de protección de datos en posesión de los particulares. La presencia de los derechos individuales de acceso, rectificación, cancelación y oposición de la Carta Magna plantea retos tanto en el ámbito privado como en el público. En México, su legislación en materia de protección de datos personales inicia en cierta medida con la promulgación de la ahora Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental en 2002, posteriormente con las reformas constitucionales de 2007, el artículo 6 y en 2009 sobre el artículo 16, y claro, la posterior aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares en el 2010. En este recorrido no puede olvidarse la reciente reforma al artículo 6 en el 2014 y aclara la actual discusión de la Cámara de Diputados de la Ley General de Protección de Datos Personales, la cual detonará todo un cambio a las normas secundarias a nivel local. Entonces, existen diferentes principios que sustentan la protección de datos personales en México, como son el principio de consentimiento, licitud, lealtad, finalidad, proporcionalidad, calidad, información, responsabilidad. ¿Sí? Recordando que estos principios se encuentran plasmados en nuestra Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares y que nos ayudarán a que los datos que se recaban no sean excesivos y sean para las finalidades que fueron recabadas. También hablaremos de los deberes en la protección de datos personales en México, como es el deber de confidencialidad y seguridad. El de confidencialidad implica la obligación de guardar secreto respecto de los datos personales que sean tratados. Este deber debe cumplirse para evitar causar un daño a su titular. De no ser así, un tercero no autorizado podría tener acceso a determinada información. Y el de seguridad se refiere a la obligación de establecer y mantener medidas de seguridad tanto técnicas, físicas y administrativas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso a tratamiento no autorizado. Bueno, hablaremos qué son los derechos ARCO
y la forma de ejercerlos. Los derechos ARCO son los derechos fundamentales que toda persona puede ejercer en relación con el tratamiento de sus datos personales. Estos derechos son acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales. ¿Por qué es importante este derecho? Para ejercer los derechos ARCOS y no permitir que manejen de forma inadecuada nuestros datos personales. El acceso es acceder a sus datos personales. Rectificación cuando sean datos personales inexactos o incorrectos. Cancelación de la supresión de los datos personales previo bloqueo cuando estén siendo tratados en contravención a la normativa aplicable. Y de oposición cuando cese el tratamiento de los datos personales por razones legítimas y de manera justificada o bien para fines específicos. Bueno, otro punto es importante hablar es la forma en que se tratan los datos personales en Internet. Como sabemos, en Internet se utilizan, hay tratamiento de datos personales a través de los buscadores, de redes sociales. Entonces, es importante proteger nuestros datos personales haciendo medidas de seguridad. Aquí en México, pues sabemos que nuestra Ley Federal de Protección de Datos en Personas Particulares no contempla este tipo de buscadores o de regulación en Internet. Entonces es importante pues hacer mayor énfasis en este punto. Las mejores prácticas que existen en la protección de datos personales en la actualidad son, debemos establecer políticas de seguridad, ¿verdad? Como son el encriptado de redes internas, cifrado de los dispositivos móviles, inhabilitación de almacenamientos como USB, CDs, utilizar contraseñas más seguras, cambiarlas por lo menos una vez al mes, ¿sí? El correo electrónico. Entonces, no dejar documentos importantes a la vista de otras personas, sino bajo llave. Entonces, debemos implementar medidas de seguridad en nuestro hogar o en todo nuestro trabajo para proteger los datos personales de nuestros clientes. ¿Sí? Y es muy importante esa protección y la autorregulación. Sí, así la autorregulación se refiere a la capacidad que tiene un sujeto o una institución de regularse a sí misma bajo controles voluntarios. En los distintos ámbitos privados la autorregulación se constituye como la forma de establecer reglas por parte de cada sujeto dentro de una esfera de acción, estableciendo de manera voluntaria y quizás espontánea normas y códigos de control. En México, de acuerdo al artículo 44 de la Ley Federal de Protección de Datos, las personas físicas o morales podrán convenir entre ellas, organizaciones civiles o gubernamentales, naciones o extranjeras, esquemas de autorregulación vinculantes en materia que complementen lo dispuesto en la presente ley. Estos esquemas de autorregulación podrán traducirse en códigos de buena práctica profesional, sellos de confianza u otros mecanismos y contendrán reglas o estándares específicos que permiten armonizar los tratamientos de datos efectuados por los adheridos y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares. Como conclusión, actualmente es importante que todo ciudadano conozca qué son los datos personales y el derecho que tenemos de ejercer este derecho a través de los derechos ARCO, que en México se está trabajando en la legislación a través de los órganos garantes como el INAI a nivel nacional y el ITEI en nuestro estado de Jalisco, que los medios de comunicación han sido una herramienta importante para informarnos que se está trabajando en este ámbito que es internacional, que existen tareas pendientes en materia de legislación en México, pero que ya se está trabajando en la Ley General de Protección de Datos Personales, que nos dará una mayor fortaleza en este ámbito, pero que habrá que hacer la debida difusión para que todo individuo conozca su derecho fundamental a la protección de sus datos personales y la forma de hacer uso de este derecho. Agradezco a este espacio informativo poder informar un poco de qué es el derecho a la protección de los datos personales y todo su entorno. Muchas gracias.